Leopoldo Eduardo López Mendoza nace en Caracas el 29 de abril de 1971. Es un político, economista y líder opositor al gobierno venezolano. Fue alcalde de Chacao desde el año 2000 al 2008, luego de haber sido elegido para el cargo por 2 periodos consecutivos. Es el coordinador nacional del partido Voluntad Popular. En el 2006, López fue el líder de la oposición a Chávez y trabajó como activista social para lograr reformas al sistema judicial. En el 2008 tenía planeado postularse como alcalde de Caracas, pero debido a las denuncias de supuestas irregularidades encontradas en su gestión, la Contraloría General de la República dictó una medida de sanción en su contra, inhabilitando a optar cualquier cargo público hasta el 2014. Su caso por inhabilitación fue revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2014 se emitió una orden de arresto contra Leopoldo López por su participación en La Salida, un llamado de participación en protesta ciudadana y el inicio de las manifestaciones en Venezuela del 2014. La Fiscalía General de la República de Venezuela emitió una orden de arresto en su contra, acusándolo de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Posteriormente, después de dirigirse a una multitud de sus seguidores, el 18 de febrero, López se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana. El 23 de octubre del 2015, Franklin Nieves, el exfiscal que acusó a López, aseguró que el proceso judicial que se le hizo a este había sido una farsa y que había sido presionado por Nicolás Maduro y varios superiores jerárquicos dentro del Ministerio Público para defender pruebas falsas en contra de López. Finalmente, en el 2018, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, titular del Ministerio Público, denunció que había sido presionada por Diosdado Cabello para acusar a López por la muerte de Basilda Costa y Juan Montaño. En la madrugada del 8 de julio del 2017 se dio a conocer la sentencia que da por cárcel a Leopoldo López. Tal medida le fue retirada el 1 de agosto del mismo año y de vuelta 4 días después, Leopoldo permaneció bajo arresto domiciliario hasta el levantamiento contra Nicolás Maduro el 30 de abril del 2019, donde fue liberado. Después del fracaso del levantamiento, López se refugió en la Embajada de España en Caracas. Leopoldo escapó de Venezuela y viajó a Madrid. ¿Por qué salir de Venezuela fue la mejor opción? Se lo preguntamos directamente a Leopoldo López desde Madrid, luego de saludarlo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias a ti, a tu equipo, al canal, a toda tu audiencia. Quiero comenzar por reconocer el esfuerzo, el inmenso esfuerzo que ustedes vienen haciendo para mantener la opinión, la comunicación sobre los temas de Venezuela y con los venezolanos. De verdad, admirable su lucha y lo que vienen haciendo. Todo mi respeto por ese gran esfuerzo, a todo el canal y a todo el equipo. Bueno, me preguntas por qué salí. ¿Por qué salir de Venezuela fue la mejor opción? Bueno, yo no había querido hacer eso. Yo en el año 2014 me entrego a la justicia injusta sabiendo que iba a ir a la cárcel precisamente porque no quería salir de Venezuela. Sin embargo, luego de 7 años estando privado de libertad y de mayores restricciones que se venían, pero también de haber estado sin ver a mi familia durante muchísimos años, tomé la decisión de salir de Venezuela para aportar y continuar aportando a la lucha por la libertad y lograr democracia y elecciones libres en nuestro país. Ya lo que podía hacer desde la embajada encerrado o desde casa por cárcel era cada vez más limitado y desde afuera puedo contribuir mucho más a la causa unitaria por la libertad y la democracia de mi país. Y te digo algo, ciudadano, al igual que tú, al igual quienes te acompañan, al igual quienes nos escuchan que no están en Venezuela, yo no me quería ir de Venezuela. Todos, de una u otra manera, fuimos expulsados de nuestro país, nos sacaron de Venezuela. Y todos, de una o de otra manera, tenemos que contribuir para construir el puente que nos regrese a millones de venezolanos a nuestra tierra. Yo he hablado con muchos venezolanos que están fuera, los que están acá en España. Tuve la oportunidad
de estar en Colombia en diciembre durante varios días, y todos coinciden en algo: ninguno se quería ir de Venezuela, pero todos tuvieron que hacerlo porque no veían futuro en lo personal, en lo profesional, en lo político, otros amenazados, y esa es la realidad de millones de venezolanos que sin querer, al igual que tú y yo, tuvimos que salir de nuestro país. ¿Todavía sigue la Operación Libertad? Mira, esa convicción de lograr la libertad sigue. Si me preguntas si sigue habiendo un descontento dentro de la Fuerza Armada, dentro de la estructura de la dictadura, la respuesta es sí. Ahora bien, nos toca articular ese descontento no solo en ese sector, sino en toda Venezuela, para lograr lo que todos nosotros esperamos que ocurra en Venezuela, que son unas elecciones libres, justas y verificables. ¿Es fácil lograr eso? No, no es fácil. No es fácil. Y para eso nosotros tenemos que lograr algo necesario, algo que es la condición para poder avanzar, que es la unidad. Para nadie es un secreto que en estos momentos estamos pasando por una etapa difícil con respecto a la unificación de todos los factores democráticos. Eso es algo que no podemos esconder, eso está allí. Hemos estado en ese terreno en ocasiones anteriores, no es primera vez que hemos estado en el terreno de dificultades con la unidad, pero también, así como en el pasado, logramos unificar esfuerzos, tesis políticas, dedicación, objetivos comunes en torno a una meta y fuimos exitosos. Eso mismo es lo que estoy seguro vamos a hacer ahora. Yo estoy convencido que la primera condición para todo lo demás en estos momentos, para afianzar nuestra lucha por la libertad y elecciones libres en Venezuela, es fortalecer, ampliar la unidad de todos los factores. Y cuando hablo de la unidad, no solo me refiero a la unidad política, me refiero a la unidad de los sectores políticos, pero también de la sociedad civil, una unidad nacional, una unidad incluyente. Y no solo me refiero, ciudadanos, a la unidad en Venezuela, me refiero también a la necesaria unidad de todos los países que están con la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. Y allí es donde nosotros estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo, en ser carpinteros, en apoyar este esfuerzo unitario que lo necesitamos en este momento de manera urgente, y estoy seguro que lo vamos a lograr. Estoy seguro que vamos a avanzar en ese sendero unitario para lograr acercarnos y definitivamente abrir las compuertas hacia la libertad y las elecciones libres en nuestro país. Si PJ, Un Nuevo Tiempo y AD van a elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿qué va a ser Voluntad Popular? Mira, yo creo que el enfoque de esa discusión no debe ser plantear unas u otras elecciones. Nosotros, por supuesto, pensamos que las elecciones que corresponden en Venezuela son unas elecciones presidenciales. Y eso, primero, porque son las primeras elecciones que se desconocieron durante los últimos años y que dieron pie al reconocimiento de Juan Guaidó en el año 2019. Pero segundo, y lo más importante, es que solo con un cambio político nacional se va a lograr aliviar la tragedia que estamos viendo los venezolanos. Unas elecciones regionales y locales no van a lograr eso. Ahora bien, yo creo que es un error plantear un debate en donde pongamos en un extremo quienes pedimos presidenciales, en otro extremo quienes piden regionales y en otro extremo quienes dicen que no hay que ir a una elección. Yo creo que la manera de solucionar ese problema, ese dilema, es que el paraguas que unifique todas esas luchas sea la lucha por condiciones electorales, que tienen que ser las mismas para una elección regional, parlamentaria o presidencial. Fíjate lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias. Se dieron esas elecciones sin ningún tipo de garantía y la dictadura, con la desfachatez que tiene y con la misma práctica que vimos en el pasado, se ve en Cuba o se veía con Saddam Hussein en Irak, la dictadura dice que saca el 90% de los escaños, cuando todos los venezolanos sabemos que Nicolás Maduro es aborrecido. No es que es rechazado, porque la palabra rechazado es una palabra demasiado ligera para el sentimiento que tiene la inmensa mayoría de los venezolanos con respecto a Maduro. Maduro es aborrecido por los venezolanos porque es el culpable, el primer culpable de la tragedia que se está viviendo. Y a pesar de eso, Maduro tiene la desfachatez de decir que sacó el 90% de los diputados. ¿Y por qué lo saca? Porque no habían condiciones electorales. Y esas condiciones electorales son las mismas para una elección parlamentaria, regional o nacional. Ahora bien, para lograr eso tenemos que estar todos debajo de ese paraguas y todos impulsando ese esfuerzo de tener
unas condiciones que permitan a los venezolanos elegir libremente, algo que hoy no podemos hacer con las características que han tenido las últimas elecciones, la del año 17, las del año 18 y las del año 2020. Hacemos una breve pausa y continuamos con Leopoldo López. Leopoldo López fue, digamos, el coordinador del llamado Grupo de los Cuatro y cuando le tocó a Voluntad Popular estar en la presidencia de la República, encargada, por decirlo de una manera, porque paralela, que por reconocimiento internacional y por fundamento legal, presidente también de la Asamblea Legislativa era Guaidó. Por lo tanto, el Leopoldo López actuó como coordinador político. Como consecuencia de esto, han habido una serie de ataques y de señalamientos sobre corrupción con relación a Leopoldo López y prácticamente un plan masivo de destrucción hacia Voluntad Popular. ¿Qué tiene que decir Leopoldo López sobre? ¿Eras tanto el poder de Leopoldo López en designando embajadores, personal teniendo poder sobre ciertos bienes, sobre la petrolera Citgo? ¿Todo esto es cierto o cuál era el papel que en verdad tenía Leopoldo López? Mira, lo primero que quiero decir es que el presidente Guaidó sobre estos temas ha solicitado a la Contraloría, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea y a instancias internacionales incluso, que se hagan todas las investigaciones pertinentes sobre los distintos señalamientos que se han podido haber hecho. Sobre la función que yo desempeñaba, era quien buscaba articular las decisiones que se iban tomando en distintas áreas, pero luego de designadas las personas, pues cada quien iba asumiendo su responsabilidad. Todos los partidos políticos han participado en este proceso, todos tienen representantes en las distintas juntas directivas. Hay juntas directivas, comisiones, en donde hay representación muy plural de los distintos sectores, de los partidos políticos, y allí es donde se vienen tomando las decisiones sobre cualquiera de los casos en cuestión, del tema legal o los temas de las empresas que se administran, de la política social, del tema de exteriores. Ha sido un esfuerzo muy complejo de articular en una situación totalmente ad hoc, totalmente inédita, en la que hemos tenido que articular con distintos partidos políticos este esfuerzo de tener una representación en áreas concretas, en el área exteriores, el área social, el área que tiene que ver con las empresas que se han recuperado, en la defensa judicial, que es un tema muy complejo. Son más de 50 litigios en los que hoy hay una representación por parte del gobierno legítimo para evitar que se pierdan unos litigios que serían costosísimos para la nación. Un esfuerzo que hemos venido haciendo todos, y sobre los señalamientos nosotros hemos venido insistiendo que, como lo ha hecho el presidente Guaidó, que se hagan todas las investigaciones, pero vamos más allá. El mismo presidente Guaidó, y por supuesto yo respaldo al 100% eso, ha sido proactivo en la solicitud de que se hagan todas las investigaciones correspondientes a nivel de la Contraloría, a nivel de la Asamblea Nacional y a nivel de las instancias de los países en la que corresponda. Y quiero aclarar algo pero muy importante. Aquí se ha hablado mucho sobre el tema de la ayuda humanitaria, y yo quiero aclarar que el gobierno interino no ha manejado ni un solo dólar de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria y todo lo que tiene que ver con cooperación se maneja directamente a través de los Estados Unidos. Esto ha sido público. Incluso en estos días el embajador James Story hacía una entrevista en donde aclaraba este tema, que toda la administración de esos recursos y, en consecuencia, la Contraloría y la rendición de cuentas de cómo se han invertido esos recursos la ha canalizado directamente las agencias de cooperación de los Estados Unidos, y el gobierno interino no ha tenido ninguna responsabilidad en el manejo directo de estos fondos. Insisto, esta ha sido
una aclaratoria que ha hecho no una, sino varias veces el Departamento de Estado y la Organización de Cooperación Internacional, USAID, que también lo ha hecho en reiteradas oportunidades. Pero eso es con relación a la ayuda norteamericana, o sea, que tiene un presupuesto que viene aprobado por el Congreso norteamericano y que se ha encargado el embajador. Pero me refiero a los bienes de la República, como Citgo, las utilidades, a cuando hay dinero que se retienen en un banco determinado porque pone en duda la legalidad del gobierno de Maduro. Sobre esos dineros, sobre esas colocaciones, ¿quién tiene o quién decide qué se hace con eso? Bueno, allí hay distintas instancias que tienen responsabilidad. Tú me preguntas sobre Citgo, ahí está una cadena de juntas directivas, está la junta directiva de Citgo, está la junta directiva de Citgo Holding, la junta directiva de PDVSA Holding y la junta directiva de PDVSA. Allí hay distintas responsabilidades. Por ejemplo, los temas de litigio son una responsabilidad de PDVSA Holding, que es quien representa los intereses de Venezuela en el exterior con respecto a Citgo. Ahí está el caso de Cristalex, el caso de Conoco, el caso de los bonos 2020. Todos esos temas se han venido manejando directamente a través de estas juntas directivas y el apoyo legal que ellas han contratado para poder defenderse en estos casos, que son unos casos muy complejos, que ya venían con mucho lastre por la manera como Chávez y Maduro tomaron decisiones, endeudaron la empresa, hipotecaron y pusieron como colateral a la empresa, y a estas juntas directivas les ha tocado defender los intereses de los venezolanos y de la República para evitar perder el control. En el caso de los litigios, allí está el procurador Enrique Sánchez Falcón, una persona de altísimo prestigio, reconocimiento, que viene haciendo un trabajo encomiable y con las uñas para poder articular toda la defensa y la presencia de los intereses de la República, como te decía anteriormente, en más de 50 litigios. Y aquí hay algo que hay que aclarar. Se ha dicho mucho que el gobierno interino maneja cuentas multimillonarias. Eso es totalmente falso. Allí hay una cantidad de cuentas que están congeladas, pero que no significa que el gobierno interino ha tenido uso y disposición de esos recursos. Por ejemplo, hay un caso al que se hace mucha referencia, que son unos fondos que están congelados en el Novo Banco de Portugal. Esos son unos fondos que están congelados por una investigación de lavado de dinero, pero están congelados. Eso no significa que pueda tener disposición Maduro, pero tampoco el gobierno interino. Luego está el otro caso también del que se ha hablado mucho, el caso del oro de Inglaterra. Esos son unos fondos que tienen que ver con una transacción de oro en la que se ha entrado un proceso de litigio y en el que los jueces ya en varias instancias han reconocido que el representante legal en Venezuela como presidente encargado es Juan Guaidó y la Junta del Banco Central designada por la Asamblea Nacional. Ahora bien, esos recursos tampoco se pueden utilizar. Es decir, hay una cantidad de recursos que el gobierno interino ha podido congelar para que la dictadura no se los robe, pero son recursos que están allí, enteros. Ahí no se ha gastado ni un solo dólar, entre otras cosas porque no se puede, porque no hay la posibilidad de disponer de esos recursos en estos momentos. O sea, esa es un poco la realidad. Ciertamente ha habido muchos ataques con respecto a este tema y ha habido mucha desinformación sobre esto. Así que agradezco mucho, Tocayo, que haya hecho la pregunta para poder aclarar que el gobierno interino en distintas instancias tiene distintos niveles de responsabilidad y también que no ha habido el uso de los recursos de esos fondos que se dice que tiene acceso el gobierno interino. Finalmente, Tocayo, ¿qué impresión se debe llevar el venezolano que te vea, que te escuche en cualquier parte del mundo y en Venezuela fundamentalmente sobre Leopoldo López en este momento, en esta encrucijada, y qué puede esperar de Leopoldo López? Mira, yo hoy pertenezco a un grupo de casi 7 millones de venezolanos que nos hemos tenido que ir del país obligados, como lo decía al principio, al igual que tú, y al igual que millones de esos venezolanos
tengo el corazón puesto en regresar a Venezuela. Mi familia estaba acá, yo tenía casi 7 años sin ver a mi padre, 3 años sin ver a mi madre y casi 2 años sin ver a mis hijos y a mi esposa. Ellos estaban aquí y por eso llego a España, porque aquí estaba mi familia. Yo físicamente estoy acá, amanezco en Madrid, pero tengo mi corazón, tengo mi cabeza, mi trabajo puesto en Venezuela. Yo vivo en el horario de Venezuela, me acuesto en el horario de Venezuela y estoy dedicado a contribuir con lo que te decía anteriormente, con ayudar a unificar a todos aquellos personas, movimientos, partidos, instancias hacia un objetivo común, lograr la libertad y elecciones libres. Y quiero contribuir en todo sentido a esa causa que estoy seguro es la única que nos va a permitir a nosotros salir de la tragedia en la que estamos. Al igual que tú, al igual que quienes nos escuchan, yo quiero regresar a Venezuela, estoy seguro que lo vamos a lograr, pero ese regreso nos va a costar a todos y cada uno de nosotros esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo y sobre todo mucha articulación entre todos los factores, y a eso estoy dedicado. Gracias, Leopoldo López, un saludo a la familia y volveremos a hablar en otra oportunidad. Muchas gracias, Leopoldo López. Muchísimas gracias, ciudadano, a ti y a todo el equipo. Un fuerte abrazo. Gracias.